el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Para mencionar, este capítulo es muy importante verlo como una base fundamental para el estudio del resto del libro del Apocalipsis. Quiero recordarles que la palabra Apocalipsis significa revelar o revelación. El libro del Apocalipsis fue escrito en circunstancias caóticas. El apóstol San Juan, a quien se le acredita como el autor de este libro, de esta carta importante, se dice que, y él mismo lo testifica en el libro del Apocalipsis, que él se encontraba en la isla de Patmos. Él estaba preso por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él era el último de los discípulos, de los apóstoles que todavía continuaban vivos y que él ciertamente dirigía a la iglesia de la región donde él se encontraba. Pero siendo él un líder espiritual, también era un profeta, y aunque lo tenían preso en esas circunstancias, Dios siempre tenía algo importante para usarlo a él, un mensaje importante que comunicarle. ¿Cómo sucedió? Dice en el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vean qué interesante cómo es la dinámica. ¿Qué es el Apocalipsis? La Biblia contesta, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¿De qué trata el Apocalipsis? Mayormente el Apocalipsis trata acerca de Jesucristo, revela la persona de Jesucristo, el plan de Jesucristo y la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es bien dicho que siendo esta la revelación de Jesucristo podría entenderse de dos formas. Uno, o que está hablando lo que Jesucristo quiere revelar a la iglesia, o está revelando a la persona de Jesucristo. Cualquiera de las dos cosas para mí es válida, porque en sí el personaje central del Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la dinámica de cómo se recibió el Apocalipsis es que dice la Biblia que Dios se la dio a Jesucristo para manifestarla a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró Jesucristo, ¿verdad? Enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, Dios el Padre le da esta revelación a Jesucristo el Hijo, Dios el Hijo, Jesucristo el Hijo se la da a un ángel, el ángel se la transmite a Juan y Juan se la pasa ¿a quiénes? A las 7 iglesias. Versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y más adelante vamos a ver cuáles eran esas 7 iglesias. Ahora, en el versículo número 2, hablando acerca de Juan, dice: el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Vean ustedes que el Apocalipsis está dado de una forma tan interesante, porque él menciona que él da testimonio de las cosas que ha visto. Y de las cosas que él ha visto son las revelaciones de las cosas que están o que deben suceder pronto. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis fue escrito para el tiempo de Juan y para un tiempo futuro, es decir, para el último tiempo de la historia, es decir, para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. Por eso, en el versículo 3, nosotros logramos captar básicamente la forma o el espíritu con que Juan
quiere que sus lectores reciban este libro. Él dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Vean qué interesante. Primero dice en el versículo 1 que manifestaría a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y en el versículo 3 al final dice que el tiempo está cerca. Estas cosas que deben suceder pronto y que el tiempo está cerca nos está hablando en un sentido de urgencia, en un sentido de que el Apocalipsis debe ser un libro de mayor relevancia para la iglesia y para el mundo de hoy. Por eso dice que la bienaventuranza se aplica a quienes lean el libro, a quienes lo escuchen y a quienes guarden las cosas escritas en este libro. Específicamente dice las cosas que están escritas en las palabras de esta profecía, las cosas que están escritas, los que la guardan, porque el tiempo está cerca. Esta es la primera de 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Nosotros podemos encontrar que el número 7 es muy importante en el libro. Por ejemplo, el que lee se refiere, el libro tenía el propósito de que fuera leído en voz alta en la iglesia, en el culto, en la congregación. También dice, el tiempo está cerca. En otras versiones podría decir, o diría, dice, el momento se acerca. Ahora, ¿a qué tiempo se refiere? ¿Será al fin de los tiempos, a la segunda venida de Cristo o al fin del tiempo de la gracia? Cualquiera que sea de estos, quiero mencionar que todos están cerca. El punto final de la historia del mundo es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El punto final. Y nosotros los adventistas del séptimo día creemos y esperamos y anhelamos ansiosamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque sí hay algunas personas que no quisieran que Cristo viniera nunca, porque saben que la segunda venida de Cristo trae consecuencias eternas, tanto para quienes aman su venida como para los que no creen en Jesús. Ahora, creamos o no, lo aceptemos o no, lo recibamos o no lo recibamos, esté en nuestros planes o no lo esté, Jesucristo ciertamente va a venir por segunda vez a esta tierra. Lo triste es que hay muchas personas que viven como que si nunca sucedería esto. Hay otras personas que viven creyéndolo teóricamente, pero no lo practican, es decir, no se están preparando para ese tiempo final. Ahora veamos, la segunda parte del capítulo 1 se refiere a las salutaciones a las 7 iglesias. Y Juan hace un saludo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está presente la Trinidad. Por eso dice, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir. ¿A quién se refiere? Al Eterno, a Dios, Dios el Padre. Y luego dice también de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Se refiere al Espíritu Santo. Alguien dirá, ¿y por qué dice los 7 espíritus y no el Espíritu Santo? Porque el número 7 es un número característico que representa perfección. Y al hablar de los 7 espíritus, quiero aclarar algo muy importante, que los 7 espíritus es un lenguaje figurado que se refiere al Espíritu Santo designado en el libro de Isaías capítulo 11 y el versículo 2 con 7 denominaciones distintas. Se le dice el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor y Espíritu de reverencia.
Son 7 designaciones que se da sobre el Espíritu Santo. Así, el pasaje completa la mención de las 3 personas de la deidad o la Trinidad, cuando también menciona que está este saludo también de parte de Jesucristo. El versículo 5 lo dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y miren qué interesante, subraye esto si quiere. Dice la última parte del versículo 5, hablando de Jesucristo, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo. Entonces, el Apocalipsis hace un saludo a la iglesia, bajo la figura de las 7 iglesias, hace un saludo en el nombre del Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora el versículo 7 dice algo muy importantísimo y es la tónica que lleva todo el libro del Apocalipsis. Y dice: he aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Ese es como un cántico, como un verso que escribe y exclama al mismo tiempo el profeta Juan. Y ahora Jesús continúa hablando, porque aquí quien habla es Jesús, y dice, o sea, Dios dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria sea nuestro Dios. ¿Cómo se presenta Dios en el libro del Apocalipsis? Se presenta como el eterno y el todopoderoso, el que tiene existencia en sí mismo y que no depende de nadie más sino de sí mismo, y que es todopoderoso, es omnisciente y omnipotente, omnipresente, y es el Shaddai, el Dios todopoderoso. Ahora, son las salutaciones a las 7 iglesias. Pero ahora vienen los mensajes a las 7 iglesias. Es una introducción a los mensajes de las 7 iglesias, que mañana vamos a ver el mensaje de las 7 iglesias. Así que no se lo pierdan, por favor. Y traigan gente también, no estén solo ustedes, ¿eh? Dice la Biblia, el versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Note que él está escuchando, ¿qué cosa? Una gran voz como de trompeta. Él escucha algo como un sonido de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahora menciona a las iglesias, dice: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Él escuchó eso. Pero mire, él escucha eso, ¿verdad? Pero mira lo que dice en el versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Él había escuchado una voz como de trompeta, una trompeta. Pero cuando él se voltea a ver, ¿qué sucede? El versículo 12 dice: y vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién era el que estaba hablando? El Hijo del Hombre. Estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con su cinta de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego.
Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. De aquí vamos a extraer algunos puntos importantes. El primero, aquí se manifiesta Jesús en su magnificencia, en su poder y en su esplendor. El Cristo glorioso resucitado. Pero también Él se presenta allí como el que estuvo muerto y ahora vive y vive por los siglos de los siglos. Quiero decirles que ese es el Jesús en quien nosotros creemos. Ese es el Cristo a quien nosotros alabamos. Nuestro Cristo murió por nuestros pecados. Con su sangre nos ha lavado. Cristo Jesús es nuestro Salvador. Pero lo más maravilloso de este mensaje no es que Él murió por nuestros pecados, sino que Él resucitó. Él no está muerto, Él vive. Cristo ha resucitado. Adoramos y creemos en un Dios resucitado, vivo. Y Él está vivo para interceder por nosotros. En segundo lugar, quiero mencionar también que Jesucristo que resucitó vive por los siglos de los siglos, es decir, Él resucitó en inmortalidad, para ser inmortal. De hecho lo es, y es para darnos garantía de vida eterna. Él dice: tengo la llave de la muerte y del Hades. En el versículo 19 le dice a Juan: escribe pues las cosas que has visto. Note, las cosas que has visto, está hablando de pasado, ¿no? Las que son, está hablando de ¿qué? De un presente. Y también dice: y las que han de ser después de estas. Está hablándole de un futuro. En un sentido especial, generalmente esta es la clave para interpretar el libro del Apocalipsis. De una forma histórica. ¿En qué sentido? Analizando todo lo que ha acontecido en la historia desde los tiempos de Juan hasta el último momento, hasta el tiempo del fin. Y todavía hay cosas para el futuro que no se han cumplido del Apocalipsis. Y el último detalle que quiero mencionar, hermanos, la explicación que da el Señor Jesús respecto a lo que Juan miró. Dice en el versículo 20, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. ¿Qué es la diestra? Es la mano derecha. Y de los 7 candelabros de oro, hay que mencionar, ¿dónde estaba Jesucristo, el Hijo del Hombre? Él estaba en medio de los 7 candelabros, entre los 7 candelabros. ¿Y qué tenía? Las 7 estrellas, ¿dónde las tenía? Dice que las tenía en su mano derecha. Dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel se refiere a los mensajeros, es decir, a los predicadores de esas 7 iglesias. ¿Dónde tenía Cristo esos mensajeros? En su mano derecha. Gloria sea nuestro Dios, nuestro Cristo Jesús. Él tiene en su mano derecha a sus mensajeros, a sus predicadores. Y algo importante es que también dice, los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias.
¿Y por qué para mí es importante esto? Porque Cristo estaba en medio de las 7 iglesias, de los 7 candelabros. Los 7 candelabros de oro representan a las 7 iglesias. Si Cristo estaba en medio de ellos, entonces para mí significa que Cristo sigue entre su pueblo, entre su iglesia. Él no se fue al cielo y dejó a su pueblo abandonado. No, Cristo está. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y a través del Espíritu Santo, Cristo está con nosotros. Amados hermanos, este capítulo presenta también otra cosa muy importante. Es que Cristo, el Cristo crucificado y resucitado, glorificado, también se presenta como el primero y el último, como Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Isaías 44 y versículo 6. De la misma manera, en el capítulo 48 y el versículo 12, se presenta como un Dios eterno. Y arriba en el versículo 8, el Cristo que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos es verdaderamente Dios, pero también plenamente humano. Por eso dice en el libro de Filipenses 2, del 6 al 8, que Él, siendo Dios, no estimó su forma igual que Dios, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose hombre y en condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tiene la llave del Hades, el Seol o el sepulcro. Él es el Todopoderoso. Cristo es Dios eterno, príncipe de paz. Así que por lo tanto, si vamos a estudiar el Apocalipsis, vamos a estudiar acerca de Jesucristo. Vamos a estudiar acerca de la persona de Jesús y el plan maravilloso que el Señor tiene para su pueblo, para su iglesia. Así que, mis amados hermanos, ¿cuántos alaban a Dios por Jesucristo nuestro Señor y Salvador? ¿Creemos en Cristo Jesús? ¿Creemos que Él nos ama y con su sangre nos lavó? ¿Aceptamos a Cristo en el corazón como nuestro único Salvador? Si esta es la respuesta, un sí, yo les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración para finalizar. Vamos a orar. Oh querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por habernos concedido el estudio de tu palabra en esta noche, y queremos suplicarte que tú bendigas a cada uno de tus hijos y a cada una de tus hijas aquí reunidos. Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Señor. Lo aceptamos y lo recibimos en el corazón. Quédate en nuestra vida con nosotros. Dirige nuestros pasos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.